Tú, el hombre que el general envió. La voz aguda y cargada de incredulidad atravesó el zumbido cavernoso de la bahía de mantenimiento. El teniente Miller, todo ángulos definidos y confianza juvenil, estaba de pie con los brazos cruzados, una tableta de datos bajo el brazo. Examinó a Gerald Walls de arriba abajo, su mirada fija en la descolorida camisa de franela y las profundas arrugas que se dibujaban alrededor de los ojos del anciano. Tienes que estar bromeando. Gerald, que había visto a 78 Winters, no reaccionó. Sus manos, nudosas pero firmes, descansaban sobre las asas de una bolsa de herramientas de lona que parecía tan vieja como él. Sus serenos ojos azules recorrieron la escena. El caos controlado de ingenieros con camuflaje digital. La maraña de gruesos cables que serpenteaban por el suelo de hormigón pulido. Y la silenciosa bestia monolítica en el centro de todo. El tanque M1A2 Abrams. Estaba allí como un paciente en una mesa de operaciones. Su cañón inactivo, su espíritu destrozado. A su alrededor, las computadoras portátiles brillaban con esquemas complejos y códigos de error. Monumentos a un problema que la tecnología podía identificar, pero no resolver. Miller dio un paso al frente, sus botas pulidas resonaban con impaciencia. Mire, señor, sin ofenderle, pero tenemos un equipo multimillonario en servicio y una fecha límite estricta del mando. No tenemos tiempo para una excursión. Señaló vagamente la sencilla vestimenta de Gerald. ¿Tiene credenciales, acceso a la base, algo? La bahía de mantenimiento era una catedral de la guerra moderna. Un espacio tan grande que las voces resonaban con el olor a diésel, fluido hidráulico y ozono que flotaba permanentemente en el aire. Durante 3 días, esta catedral había sido un lugar de culto fallido. Los mejores ingenieros de la primera división blindada habían dado todo lo que tenían contra el averiado Abrams. El problema era tan desconcertante como exasperante. Una caída de presión fantasma en el sistema de giro de la torreta. Todas las pruebas de diagnóstico, todas las comprobaciones de sensores, todas las anulaciones manuales arrojaron el mismo resultado. SOST. Nominal. Sin embargo, la torreta seguía lenta, crujiendo bajo la tensión del movimiento, su corazón hidráulico latía con una arritmia fatal que nadie podía rastrear. Era un fantasma en la máquina, y se burlaba de ellos. El teniente Miller estaba a cargo de este exorcismo, y sus pacientes se habían evaporado hacía 12 horas. Era producto de un nuevo ejército, un oficial que confiaba más en algoritmos y lecturas digitales que en intuiciones. Veía el mundo en código binario, en pruebas de aprobado/reprobado. Y ahora, el general Thompson, el único hombre al que necesitaba impresionar, le había enviado esto, una reliquia. Me llamo Gerald Walls, dijo el anciano con voz grave y retumbante, tranquila pero contundente. Metió la mano en su gastada cartera de cuero y sacó un sencillo pase de visitante plastificado. Miller apenas lo miró. Cierto, señor Walls. ¿Y cuáles son exactamente sus cualificaciones? ¿Trabajó en esto en una fábrica? ¿En un museo, tal vez? Algunos de los ingenieros más jóvenes que estaban cerca rieron disimuladamente. Estaban cansados, frustrados y felices por cualquier distracción, especialmente una que reafirmara su propia experiencia moderna por encima de lo que parecía un abuelo extraviado. Los ojos de Gerald no se apartaban del tanque. Algo así, murmuró. Dejó su pesada bolsa de lona en el suelo con un golpe sordo. El sonido era completamente orgánico en el ambiente electrónico sintético. Empezó a desenrollarla, revelando no una colección de relucientes instrumentos modernos, sino un juego de viejas herramientas manchadas de aceite. Estaban oscuras por el tiempo y el uso, con sus mangos de madera desgastados por toda una vida de presión. Sus cabezas de acero mostraban las muescas y cicatrices de innumerables tornillos atornillados.
Oh, esto es una pasada, dijo Miller ahora más alto, dirigiéndose a su público de soldados frustrados. Tenemos doctores en ingeniería mecánica realizando diagnósticos cuánticos y el mando nos envía a uno con un martillo y unas llaves inglesas oxidadas. Gerald lo ignoró. Sus movimientos eran lentos, deliberados, un estudio de economía. No desperdiciaba ni un solo movimiento. Seleccionó una varilla de acero larga y delgada y caminó hacia el silencioso Abrams. Sus desgastadas botas de trabajo no hacían ruido al tocar el suelo. Pasó una mano por el frío acero del anillo de la torreta, con un tacto suave como el de un médico palpando a un paciente. Señor, voy a tener que pedirle que se aleje del vehículo, ordenó Miller con voz endurecida. Es una pieza delicada de material militar, no un coche clásico. Gerald pareció no oírlo. Se arrodilló, con sus viejas rodillas protestando con un suave gruñido, y apoyó la oreja contra el casco del tanque, golpeándolo suavemente con la varilla de acero. Estaba escuchando. La absurdidad de la escena era tan densa que se podía saborear. El joven teniente, maestro de los sistemas digitales, observaba a un anciano usar una técnica propia de la era de las máquinas de vapor. Los ingenieros intercambiaron miradas, una mezcla de lástima y burla. Esto era el Ave María. Esta era el arma secreta que el general les había prometido. Eso es todo. Ya he visto suficiente, espetó Miller. Se giró hacia su sargento mayor, un suboficial veterano llamado Evans, quien observaba el intercambio con expresión impasible. Sargento, averigüe quién autorizó el acceso a este hombre. Lo quiero fuera de mi piso ahora mismo. El sargento mayor Evans dudó una fracción de segundo de más. Había visto el nombre del general en la solicitud de acceso. Sabía que el general Thompson no tomaba decisiones caprichosas, pero la orden de un teniente era la adecuada. Señor, empezó, pero Miller lo interrumpió. Vamos, sargento mayor. Mientras Evans se movía a regañadientes para interceptar a Gerald, el anciano sacó otra herramienta de su puesto. Era una llave inglesa de aspecto extraño, una pesada pieza de acero con un mango desgarrado y una cabeza claramente modificada. Estaba toscamente soldada en algunos puntos y pulida en otros, una herramienta monstruosa de Frankenstein que ningún fabricante reclamaría jamás. Miller soltó una breve risa burlona. ¿Qué demonios es eso? ¿Lo hiciste en tu garaje? ¿Qué vas a hacer con él? Golpeó al tanque hasta someterlo. El insulto flotaba en el aire. Por primera vez, los metódicos movimientos de Gerald se detuvieron. Bajó la mirada hacia la fea llave inglesa hecha a medida que tenía en la mano y, por un instante fugaz, el zumbido de la bahía a su alrededor se disolvió. El mundo no era hormigón ni luces fluorescentes, sino barro bajo la lluvia helada torrencial del desierto iraquí en 1991. No tenía 78 años. Era un maestro artillero de 30 y tantos. Su rostro estaba manchado de grasa y mugre. El sonido no era el zumbido de un diagnóstico, sino el lejano estruendo de un duelo de artillería. Su Abrams, Bad Penny, había recibido un impacto en el mecanismo de la torreta. Estaba atascado, una sentencia de muerte en una batalla de tanques. La llave dinamométrica estándar era demasiado voluminosa. El ángulo era imposible. Estaban muertos en el agua. Así que, bajo el infernal resplandor verde de las luces químicas, usando un trozo de metal recuperado de un vehículo enemigo destruido y un soldador de campaña, había forjado esta fea, brutal y hermosa herramienta. La herramienta que había salvado a su tripulación. La llave inglesa en su mano no era solo un trozo de chatarra. Era un recuerdo forjado en el fuego y la desesperación. Parpadeó y el área de mantenimiento se solidificó de nuevo a su alrededor. Vio al teniente sonriente, a los ingenieros curiosos, al sargento mayor que se acercaba.
Vio el desafío en sus ojos, la total y absoluta indiferencia. No había pedido estar allí. Había estado perfectamente contento en su tranquilo taller, reconstruyendo el motor de una cortadora de césped. Pero el general había llamado, y a un general no se le dice que no. Miller, con la paciencia finalmente agotada, sacó su radio. Seguridad de la base, habla el teniente Miller en el área de mantenimiento 7. Necesito escolta para un civil que no cumple. Habló con la autoridad, cortante y engreída, de un hombre que nunca había sido realmente desafiado. Mientras Miller transmitía las instrucciones, el sargento mayor Evans tomó una decisión. Ya había visto suficiente. Había visto la serena dignidad en el rostro del anciano, la experta facilidad de sus manos. Había visto un destello en sus ojos cuando Miller se burló de la llave inglesa. No era ira, sino una profunda y distante tristeza. Evans conocía el olor y la sensación de competencia. El teniente desprendía la primera y el anciano irradiaba la segunda. Sacó el teléfono del bolsillo, dándole la espalda al teniente. Encontró el número del ayudante del general en el campamento. Apenas sonó una vez cuando alguien contestó. Mayor, soy el sargento mayor Evans, en la plataforma 7, dijo en voz baja y urgente. Tiene que traer al general ahora mismo. El especialista que envió a Abrams, el teniente Miller, está haciendo que la policía militar lo destituya. Creo que está cometiendo un grave error. Una pausa al otro lado de la línea, seguida de una retahíla de maldiciones que habrían sonrojado a un sargento instructor. Quédese ahí, Evans. Vamos en camino. La llamada terminó. La caballería venía. Y por primera vez en 3 días, el sargento mayor Evans sintió una pizca de esperanza de que el fantasma de la máquina finalmente se hiciera realidad. La injusticia era densa, pero la promesa de su corrección corría por toda la base. Dentro del extenso cuartel general, el general Thompson escuchaba el informe de su ayudante, con el rostro cada vez más sombrío. El teléfono seguía pegado a su oído, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, sumida en la polvareda de una guerra en el desierto. ¿Cómo que Miller lo está echando? La voz del general era un gruñido bajo, un sismo contenido en la oficina revestida de madera. ¿Tiene ese joven arrogante idea de con quién está hablando? No, señor. La voz del ayudante crepitaba en el altavoz del teléfono. Solo ve a un anciano. Evan dijo que llamaría a seguridad. Thompson golpeó con la mano libre el escritorio de roble macizo, haciendo sonar una hilera de monedas de desafío cuidadosamente ordenadas. Consígueme los archivos de la tercera división blindada. Ahora, busca el expediente del artillero maestro Gerald Walls. Quiero su hoja de servicio completa. Y quiero que destaques la operación Tormenta del Desierto, en concreto la batalla de 73 Sisting. Luego, trae mi vehículo y nos vemos en la puerta en 2 minutos. Mientras el ayudante se apresuraba a obedecer, el general se enfureció, una fuerza palpable en la sala. Conocía a Miller, un chico listo, el mejor de su clase en West Point, un experto en el nuevo ejército digital. Pero era inexperto, y su arrogancia era una desventaja. Veía la experiencia como un conjunto de datos obsoleto, fácilmente reemplazable por un procesador más rápido. Un momento después, la voz del ayudante regresó. Sin aliento. Señor, lo tengo. Dios mío. Walls Gerald, artillero maestro. Acreditado con 14 derribos confirmados de blindaje en 72 horas. Condecorado con la estrella de plata por su valor tras defender un flanco contra una fuerza enemiga superior cuando fallaron los sistemas de puntería de su pelotón. Desarrolló más de 30 reparaciones improvisadas de campo no estándar para la plataforma M1A1, muchas de las cuales se adoptaron posteriormente en la doctrina oficial de mantenimiento.
Señor, su batallón lo apodaba el fantasma de la máquina. Exactamente. Thompson se presentó a la licitación porque podía arreglar cosas que nadie más podía. Podía percibir lo que le pasaba a un tanque de 70 toneladas con solo estar cerca. Ahora, agarra ese coche. De vuelta en la plataforma 7, se desarrollaba el acto final del drama. Dos policías militares, jóvenes e impasibles, habían llegado. Estaban firmes, esperando la orden de Miller. Miller se giró hacia Gerald con una sonrisa triunfal en el rostro. Muy bien, señor. Hora de irnos. Agradecemos su visita, pero como puede ver, tenemos trabajo de verdad que hacer. Hizo un gesto de desdén hacia los policías militares. Ellos les mostrarán la salida. Por favor, acompañen al señor Walsh fuera de las instalaciones. Gerald no discutió. No protestó. Simplemente miró al silencioso Abrams una última vez. Un destello de lo que parecía compasión en sus ojos. Se agachó lentamente y comenzó a empacar sus viejas herramientas. Cada una se colocó cuidadosamente en su desgastada ranura en el rollo de lona. El clic metálico de las esposas de los escoltas de seguridad tintineando en sus cinturones pareció resonar en el repentino silencio. Miller, con su autoridad en la mano, se volvió hacia su frustrado equipo. Miren, esto es lo que pasa cuando nos basamos en reliquias y rumores. Volvamos a los diagnósticos. Repitamos el análisis completo. El problema está en el código, gente. Solo tenemos que encontrarlo. Había superado el punto de no retorno, consolidando su ignorancia frente a toda su tripulación. Sus palabras aún flotaban en el aire cuando un nuevo sonido rompió el zumbido ambiental de la bahía. Era el chirrido agudo de neumáticos sobre el pavimento. Un sonido de extrema urgencia. Todas las cabezas se giraron hacia las enormes puertas abiertas de la bahía. Un vehículo de mando negro, con sus placas oficiales y banderas que indicaban el rango de sus pasajeros, se detuvo justo afuera. Estaba flanqueado por dos Humvees ennegrecidos, con sus motores rugiendo como leones furiosos. Las puertas del vehículo de mando se abrieron de golpe y salió el general Thompson. Era un hombre alto e imponente. Pero hoy parecía más grande, su presencia amplificada por una furia fría y controlada. Las dos estrellas de su collar brillaban bajo las luces fluorescentes. Lo seguía su ayudante en la formidable base, el sargento mayor. No caminaban. Caminaban a paso ligero, moviéndose con una velocidad y un propósito que provocó una oleada de alarma por toda la bahía. El parloteo se apagó. El ruido metálico de las herramientas cesó. El ajetreo de las computadoras portátiles pareció desvanecerse en el fondo. Todos los soldados, desde el soldado raso más bajo hasta el teniente Miller, se pusieron firmes. Los ojos del general Thompson recorrieron la escena, observando a los policías militares, al anciano humillado que recogía sus herramientas y al presumido teniente. Su mirada era como un láser, y se posó en Miller, quien de repente parecía muy joven y muy pequeño. Pero el general lo ignoró. Pasó junto a su oficial subalterno como si fuera una pieza de equipo. Sus botas pulidas resonaban como martillazos en el suelo de hormigón. Marchó directamente hacia la figura encorvada de Gerald Walsh. Se detuvo a un paso del anciano. Toda la bahía contuvo la respiración. Entonces, con un movimiento nítido, potente y absolutamente sincero, el general de 2 estrellas al mando de toda la división blindada realizó el saludo más agudo y profundo de su carrera. Artillero maestro Walsh. La voz del general Thompson resonó, llenando el espacio cavernoso. Es un honor tenerlo en mi puesto, señor. Gerald, a medio enrollar su bolsa de herramientas, se enderezó lentamente. Un centenar de pares de ojos lo observaban.
Miró al general, un hombre que comandaba a miles de soldados, y asintió con un simple gesto civil de reconocimiento. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en las comisuras de sus labios. Los policías militares se quedaron paralizados, con las manos flotando inseguras cerca de sus armas. El teniente Miller se quedó boquiabierto, palideciendo por completo. El general dejó de saludar, pero mantuvo la mirada fija en Gerald. Luego giró la cabeza lenta y deliberadamente para encarar al atónito público de ingenieros, y su mirada finalmente se posó en el petrificado teniente. Para quienes no recibieron la información adecuada, anunció el general, con voz decidida y avergonzada, permítanme presentarles. Este es Gerald Walls, el hombre que escribió el libro sobre mantenimiento del Abrams. No el que sacaron de la biblioteca de Fort Knox, sino el auténtico, el escrito con sudor, grasa y la necesidad del campo de batalla. En 1991, el pelotón de este hombre fue emboscado en una tormenta de arena. Sus miras térmicas estaban deshabilitadas. Salió de su torreta bajo fuego enemigo y le indicó a su artillero que apuntara a un objetivo usando binoculares y señales manuales. Por cierto, es una baja verificada. Un murmullo recorrió la multitud de jóvenes soldados. Miraron a Gerald, su sencilla camisa de franela y sus manos arrugadas, e intentaron reconciliar esa imagen con la leyenda que describía el general. Este hombre diagnosticó una vez una falla en la turbina de toda la flota que había desconcertado a los ingenieros de General Dynamics durante 6 meses, continuó Thompson, alzando la voz. Lo hizo escuchando el zumbido de los motores durante un ciclo de enfriamiento. Salvó al ejército de los Estados Unidos $50 millones y probablemente docenas de vidas. Nos encontramos en una plataforma llena de computadoras de diagnóstico de última generación. Y ninguna de ellas tiene la experiencia, la intuición ni el ingenio mecánico de este hombre. Dio un paso hacia el teniente Miller, quien parecía querer que el suelo de cemento se lo tragara entero. El general no alzó la voz. No hizo falta. La fría decepción contenida en su tono fue más devastadora que cualquier grito. Teniente, es usted un buen oficial en lo que respecta a redes y sistemas. Pero tiene una laguna catastrófica en su comprensión del respeto. Tiene más tecnología de diagnóstico en esa plataforma de datos que todo el tercer ejército en el Golfo. Y aún así, fracasó. Fracasó porque miró a este hombre y vio su edad, no su sabiduría. Viste su ropa vieja, no su experiencia. Descartó al único hombre en este continente que podía resolver su problema porque no encajaba en su perfil de soldado moderno. La reprimenda fue total. Una reprimenda pública que Miller cargaría el resto de su carrera. El general se volvió hacia Gerald. Señor Walls, en nombre de mi mando, le pido disculpas sinceras por la conducta de mi oficial. Gerald simplemente levantó una mano, un gesto de absolución. Es joven, general, lleno de libros y fuego. Todos fuimos así alguna vez. Luego miró directamente a Miller. Sus ojos no contenían malicia, sino una profunda y silenciosa compasión. La máquina es solo acero y cables. Hijo, tiene una voz, un ritmo. Tienes que aprender a escucharla, no solo a enchufarla. Tus diagnósticos buscan una pieza rota. No están escuchando una desgastada. Metió la mano en su rollo de lona y su mano se cerró alrededor de la extraña y fea llave inglesa hecha a medida. La levantó. Esto te ayuda a escuchar. El compartimento de mantenimiento se desvaneció de nuevo, reemplazado por un recuerdo no de batalla, sino de sus consecuencias. El cielo iraquí era de un púrpura amoratado. Un Gerald Walls mucho más joven estaba sentado en el casco de su tanque, mostrándole a un soldado raso, un chico recién salido del instituto, la herramienta que acababa de fabricar. La estaba afilando con una lima, refinando los ángulos.
A veces las herramientas estándar no se ajustan a los problemas del mundo real, le explicó al chico de ojos abiertos. Están hechas para un mundo perfecto, una fábrica. Este mundo no es perfecto, así que no te quejes. Simplemente creas una herramienta nueva. El recuerdo reforzó la moraleja, adaptarte, escuchar y respetar el problema lo suficiente como para crear una solución única. De vuelta al presente, Gerald, con la llave inglesa en la mano, finalmente centró toda su atención en el lisiado. Abrams. Con el general, un humilde teniente Miller y toda la tripulación de ingenieros observando en un silencio envolvente. Caminó hacia el lateral del tanque. No conectó ningún dispositivo. Simplemente apoyó la mano libre plana sobre el frío acero de la carcasa de la torreta, justo encima de la enorme corona dentada, y cerró los ojos un instante. Era un médico que percibía fiebre. Arranquen la APU, dijo en voz baja. Un ingeniero obedeció y la unidad de energía auxiliar del tanque cobró vida. Ahora intenten girar la torreta lentamente. Miller, con su voz ahora un susurro tímido, transmitió la orden al operador que estaba dentro. El familiar y espantoso rugido del sistema hidráulico estresado llenó la bahía. La enorme torreta se tambaleó y luego se tambaleó. Gerald no movió la mano. Simplemente escuchó. Ladeó ligeramente la cabeza, asintió levemente, con un destello de reconocimiento en los ojos. Había oído lo que necesitaba oír. Tomó su fea llave inglesa de batalla, se arrodilló y contorsionó el cuerpo para alcanzar un punto en las profundidades de la compleja maquinaria de la torreta, un punto al que ninguna sonda de diagnóstico podía acceder. Los ingenieros estiraron el cuello, intentando ver qué hacía. No vieron nada más que la expresión concentrada del anciano. Encajó la llave en algo invisible, se detuvo y luego realizó un único giro firme de práctica. No fue una proeza de fuerza, sino de precisión. Un golpe metálico sólido resonó desde las entrañas del tanque. Sacó la llave inglesa, se levantó y se limpió una mancha de grasa del nudillo con un trapo rojo. Pruébalo ahora, dijo. Miller, mirando al general en busca de aprobación y recibiendo un gesto de asentimiento, dio la orden. Travers partió. Se dio la orden, y la respuesta fue inmediata, silenciosa y perfecta. La torreta de 70 toneladas, con su enorme cañón de 120 milímetros, giró en un arco suave y silencioso, sin fricción. Se movía con la gracia letal para la que estaba diseñada. El crujido había desaparecido. El tartamudeo había desaparecido. El fantasma había sido enterrado. Una ola de silencio atónito inundó la bahía, seguida de una oleada de jadeos incrédulos. Los ingenieros observaron primero la torreta que funcionaba con suavidad, luego al anciano y su extraña llave inglesa. El problema que había frustrado millones de dólares en tecnología y miles de horas hombre de trabajo experto se había resuelto en menos de 5 minutos. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El general Thompson no despidió al teniente Miller. En cambio, lo convirtió en un ejemplo. Se creó una nueva iniciativa de entrenamiento obligatorio para todos los oficiales de ingeniería subalternos, el programa de mentoría para artilleros maestros. Este programa implicaba pasar 60 días no en un laboratorio, sino en los talleres y salones de la VFW de mecánicos y tanquistas retirados del ejército. El teniente Miller fue el primer voluntario. Fue despojado de su mando en la bahía y reasignado a lo que los demás oficiales llamaban el purgatorio, pero que él más tarde llamaría la educación más importante de su vida. Una disculpa formal por escrito del mando divisional fue entregada en el domicilio de Gerald Walls. Aproximadamente un mes después, una tranquila tarde de martes, el teniente Miller entró en el puesto local de la VFW. No llevaba uniforme, vestía unos vaqueros sencillos y un polo.
Vio a Gerald Walsh en una mesa de la esquina con otros 3 veteranos, con un carburador desmontado de un Ford clásico sobre un trapo grasiento entre ellos. Miller dudó en la puerta, luego respiró hondo y se acercó. Gerald levantó la vista y lo vio, sus ojos no delataban sorpresa. Simplemente señaló una silla vacía. Miller se sentó. No volvió a disculparse. Eso ya estaba hecho. En cambio, simplemente señaló el carburador. ¿Qué hace esa pieza?, preguntó con la voz llena de genuina curiosidad. Gerald Walsh tomó un pequeño surtidor de latón con sus gruesos dedos. Esto, comenzó. Una pequeña sonrisa en su rostro es donde se escuchan los secretos del motor. Miller se acercó, dispuesto a aprender. Si te inspiró esta historia de valor modesto, dale a me gusta y comparte este video. Y no olvides suscribirte a Better en Valor para más historias que honran a los héroes silenciosos que caminan entre